Bueno, continuamos con Antonio Ecarri Bolívar, vicepresidente de Acción Democrática. Muchos comentarios. Dice aquí un tuitero que se llama Zapito Sinvergüenza, dice, muy bueno tu programa, muy conspirador y disimuladamente conspirativo, huelen a golpe, caramba, y usted huele a fantasma, hermano. O sea, que así le dijeron a Betancourt después el día antes del 18 de octubre, ¿no? Ajá. Después de su discurso, cuando él iba saliendo, un compañero que dijo, esto me huele a golpe. Le dijeron a Betancourt el día antes del 18 de octubre, cuando se produjo el discurso de él en Nuevo Circo. Bueno, fíjate lo que es la historia, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la estrategia opositora hoy y la de AD. O sea, AD tiene un punto de vista con respecto a lo que están haciendo algunos factores opositores venezolanos en el exterior. ¿Cuál es esa posición? Bueno, nosotros creemos que hay sectores... Por ejemplo, comparten la política de Diego Arri, Antonio Ledesma, etcétera. Las políticas de Almagro. Fíjate, nosotros creemos que esos compañeros son activos de la oposición venezolana y nosotros no los enfrentamos porque creemos que es necesario lograr consensos. Ellos tienen algunas posiciones con las cuales nosotros no estamos de acuerdo, pero todavía creemos que es necesario hacer un gran esfuerzo de concertación nacional de todos los factores de la oposición, porque es que ya resulta criminal, ya es casi criminal el hecho de que seamos el 80% de los venezolanos los que estemos contra este régimen y se queda una minoría en el poder simplemente porque no nos hayamos puesto de acuerdo desde la oposición, para presionar hacia un solo lado. Para pero que entonces no es culpa del gobierno, sino de la oposición. De la oposición, no hay duda. Claro, por supuesto que sí, eso es nuestra responsabilidad. O sea, que Maduro está en el gobierno por culpa de la oposición. ¿Puedes decir eso? ¿Tú te acuerdas? ¿Ah? Déjate estar buscando titulares. No, te pregunto. Yo lo que quiero decirte es lo siguiente, Vladimir. Tú recuerdas muy bien que los marxistas decían que habían condiciones objetivas y subjetivas. Las condiciones objetivas no hay duda que están dadas para un cambio de gobierno. Es decir, el desastre que tiene el Venezuela es terrible, el drama peor que tiene, después de haber gastado un millón de millones de dólares, que es una cosa que se dice rápido, pero imagínate tú lo que significa eso. Bueno, Giordani decía que nada más en Cadivi se habían robado 25 mil millones de dólares, el equivalente a 5 canales de Panamá, ¿no? Y bueno, y todas esas cosas, mientras un pueblo se está muriendo de hambre, de miseria, de desabastecimiento absoluto, de falta de medicina, etcétera. Bueno, esas condiciones objetivas están dadas. Ahora, lo que hay que establecer son las condiciones subjetivas. Y también están dadas de alguna manera porque no tenemos diferencias de fondo sobre lo que debe ser y por eso estamos trabajando en eso, en esa hoja de ruta. Y digo que no quiero, digamos, publicitar ese tema porque lo estamos manejando con mucha discreción porque lo estamos tocando de todos los sectores. ¿Pero en qué es lo que no tienen diferencia de fondo? Bueno, no tenemos diferencias de fondo en la necesidad de cambiar este gobierno, porque esto es una cosa que es ya un drama, una pesadilla nacional. Ahora, ¿hay diferencias de fondo, por ejemplo, con respecto a cómo cambiarlo? Hay diferencias de cómo cambiarlo. ¿Son de fondo o de forma? No, esos son problemas de fondo, pero entonces, claro, porque y después también, me imagino que habrá diferencia o habrá unidad de criterio con respecto a qué hacer después de cumplir ese objetivo y se llegara a cumplir ese objetivo. Pero es por eso tan importante dejar esas cosas claras, porque si tú tienes claro qué es lo que vas a hacer el día después, aunque parezca un contrasentido, si tú te pones de acuerdo en lo que debe ser hacia el futuro Venezuela, por dónde se debe orientar, desde ya podemos lograr acuerdos en la táctica correcta. Por ejemplo, ¿AD está de acuerdo o no está de acuerdo con una negociación política en Venezuela? Claro que por supuesto, nosotros nunca nos hemos negado a eso. Lo que ocurre es que la negociación política con este gobierno siempre se ha tratado de una trampa, de una triquiñuela, simplemente una ñagaza para correr la arruga a los problemas, pero no plantear una cosa seria, concreta. Por cierto, que muchas veces la gente me ha criticado cuando yo he dicho que esas conversaciones cuando se daban no se vieron haber dicho en Dominicana, sino en Cuba. Y la gente decía, ¿cómo es eso? Bueno, porque allá a esos no le van a meter embustes esto. Si llegamos a acuerdos concretos, lo van a respetar. Que es lo que entendió la derecha colombiana, bien inteligente, que dijo que su problema de la FARC había que resolverlo allá en Cuba, porque esos eran los verdaderos jefes políticos de la FARC. Y lo resolvieron con sus problemas, por supuesto, pero en eso no estuvieron en desacuerdo ninguno, ni siquiera los que estaban confrontados, como el caso de Uribe y Santos. Ambos estaban de acuerdo que las conversaciones fueran allá. Entonces, ese tipo de cosas hay que buscar, es una conversación que sea seria y que realmente sea posible buscar la transición. Y solamente es posible si tú logras que las partes que realmente tienen poder geopolítico
los Estados Unidos y Cuba participen en esas conversaciones. Si es así, por supuesto, si es para una cosa seria y para buscar un proceso de transición, no tenemos ningún problema en negociar, porque si no, pues imagínate tú, ¿cómo no se va a conversar? Siempre en las guerras hay conversaciones. ¿Cómo no hay conversaciones aquí bueno, tenemos una guerra subrepticia, pero no hay una confrontación armada, pues, quiero decir. Entonces, sí es posible la conversación y la negociación. Aquí dice Hugo Casanova. En otras palabras, si está el PSUV, no participo, pero si derrocamos a Maduro, entonces sí vamos a elecciones, pues seguro ganará uno de los nuestros. Entonces, cuéntame una de Vaquero. No, eso es lo que nosotros estamos planteando. Lo que nosotros estamos planteando es que hayan elecciones libres, que haya un Consejo Nacional Electoral creíble, que es el árbitro electoral. Si tú tienes un árbitro electoral que simplemente va a decir que va a ganar el tuyo siempre, ¿qué sentido tiene ir como una oveja para el matadero? Por eso, ahí es donde nosotros decimos que tienen que haber algunas condiciones. Si con condiciones equilibradas llega a ocurrir el sortilegio rarísimo de que el 80% pierda las elecciones, bueno, esa será otra cosa que habrá que verla en su momento, pero no hay duda que lo que hay es que concurrir a un proceso electoral, pero para concurrir a ese proceso electoral hay que presionar al régimen para que se establezcan condiciones. Tú no puedes ir a participar en unas elecciones que tú sabes de antemano que la vas a perder. ¿Qué sentido tiene eso? Ajá, aquí dice Osfond. El Caracazo, no se te olvide preguntarle antes de que se acabe el programa, por favor. Estaban hablando de Alicia en el País de las Maravillas. No entiendo por qué me plantea eso, pero quiere hablar del Caracazo, ¿no? Bueno, el Caracazo. Le preguntas todas las cosas buenas de la cuarta y ya se te está acabando la pregunta. Pregúntale del Caracazo. Ah, aquí me dice Osfond. No estoy preguntando las cosas buenas o malas, estoy hablando de la historia. Claro. Cada quien tiene su punto de vista, ¿no? Sobre eso, y tú sabes que yo tengo mis puntos de vista sobre eso. Por supuesto. Bueno, y hay quienes tienen otros puntos de vista, por ejemplo, Ocho Antich, que fue dirigente de los grupos de derechos humanos cuando el Caracazo tiene una argumentación con relación a los oficiales chavistas que empezaron a matar gente a partir de la muerte de uno de ellos, del hermano que fue gobernador de Carabobo, de Costa Carle. Bueno, es una argumentación. Por eso que ese es un tema que está tan cerca que todavía no se ha analizado históricamente. Bueno, eso hay que meter a ver quiénes eran los que estaban comandando. En fin, bien. Eso hay que verlo. Eso es tema de la historia, ¿no? Es bueno verlo también, ¿no? Por supuesto. A lo largo de estos 77 años de vida activa de Acción Democrática, ¿cuáles cree usted, según su opinión, los más grandes errores u omisiones que ha cometido Acción Democrática y cuáles son sus aciertos? ¿Qué futuro vislumbra para D? Pregunta de Ramón Ramos. Yo creo que uno de los errores que he cometido Acción Democrática es en algunas oportunidades, algunos gobiernos nuestros han entrado, digamos, buscando la pacificación del país, ha hecho muchas concesiones a algunos sectores que después terminaron conspirando contra Acción Democrática. Sectores de la vieja oligarquía venezolana, que siempre pensaron que no tenían todo el poder que requerían y por eso empezaron a conspirar contra Acción Democrática y se aliaron con Hugo Chávez y financiaron a Hugo Chávez precisamente porque creían que lo iban a manejar. Ahora se equivocaron con el tipo, porque entonces se los comió, se los bebió y después los persiguió. Ese es otro tema. Pero eso lo mismo que le pasó a D con los militares, pues ustedes se salieron con Pérez Jiménez. Nos pasó eso, les pasó y les pasó lo mismo, claro, la historia. Claro, y quizás ese pudo haber sido otro error de Acción Democrática, no hay duda, porque también un partido que tiene 76 años, tú no puedes imaginarte constituido por seres humanos, vos imagínate que no vamos a cometer errores, por supuesto. Ahora, lo que hay que ver es el balance, que es absolutamente positivo. Yo creo que en este momento no hay nadie que se le ocurra pensar que los 40 años de democracia no fueron la mejor época que ha vivido Venezuela en toda su historia. Sí, y incomparable con estos 20 años. Es incomparable. Ahora, eso en buena parte es responsabilidad de Acción Democrática. La creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, hermano. Si nosotros ahorita estamos viviendo, gracias a que existe la OPEP, y la OPEP es una creación de acción de un gobierno de Acción Democrática, inspirados en Rómulo Betancourt y en Juan Pablo Pérez Alfonso, que fueron los grandes coautores de esa idea que salió de Venezuela para poder enfrentar a los carteles del negocio petrolero en el mundo y a los grandes imperios que manejaban el tema petrolero, los Estados Unidos, la Gran Bretaña, Francia, etc. Bueno, esos son logros demasiado importantes que han dejado un peso muy grande. Y como dice el profesor Carrerama, yo vuelvo a repetir, pero el más importante de todo es haberle entregado la soberanía al pueblo por primera vez en la historia. Tenemos que hacer una pausa. Yo me estuve leyendo en estos días el libro de Caldera, de Carabobo a Punto Fijo. Ajá. Y a mí me interesaría hablar un poquito del Pacto Punto Fijo,
de lo bueno, lo malo y lo feo del pacto de punto fijo. Y si Venezuela necesita un nuevo pacto de punto fijo, y le agrego otro pedacito, ¿fue un error o un acierto excluir a los comunistas del pacto de punto fijo? Vamos a la pausa, ya venimos con Antonio Bueno, Carri gusto. Bolívar. Gracias.